Muy buenos días. Buenos días. Ya están los niños en su actividad. A veces veo los papás que tienen niños que se incomodan porque su niño habla, porque su niño no se queda quieto. A mí me incomoda más los padres que no se quedan quietos. Deje que el niño sea niño y él va a ir entendiendo con el tiempo. Fíjese, ya está en su reunión. ¿Usted lo escucha? No. A veces queremos que la iglesia sea un geriátrico. No, cuando hay niños en la iglesia y hay ese bullicio que de repente a usted le incomoda, bien, usted ore al Señor para que no le incomode. Cambie usted, cambiemos nosotros los adultos y en casa le vamos ayudando, le vamos enseñando. Porque usted se imagina un niño sentado 40 minutos. Es imposible. Entonces, dejemos que el niño sean niños y nosotros seamos los adultos. ¿Bien? Guiando a una iglesia sana. Anótelo. Guiando a una iglesia sana. Y acuérdese que la iglesia es usted, soy yo, somos nosotros, ¿verdad? Hola. Ah, bien, estamos acá. Guiando a una iglesia sana. La iglesia es usted. Usted es la iglesia, yo soy la iglesia. Entonces, cuando uno habla de guiar a una iglesia sana, tiene que comenzar por los pastores. Ay, mamá, ¿verdad? Hay que comenzar por ellos. Entonces, cuando uno guía a una iglesia sana, los pastores deben ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Amén? Bien. Entonces, busque su Biblia, Primera de Pedro, capítulo 5. Allí, Primera de Pedro, capítulo 5. Acuérdese el horario en el que empecé. Y cuando sea media hora, usted me hace señas y yo me bajo. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1. Fíjese lo que es una iglesia sana. Número 1. Pastores guiados por el Espíritu Santo de Dios. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios. Fíjese que dice, apacentad, ¿qué cosa? No es mía. La grey de Dios, la grey es la congregación, el grupo de creyentes. Y cuando la Biblia llama a las autoridades a apacentar, significa alimentar, guiar, cuidar, arrojar luz, entendimiento sobre algo que yo no entendí. Entonces la autoridad debe tomar la escritura, sentarse conmigo y hacerme ver la verdad de Dios. Por eso dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Ahora, usted me vio parado en el frente del salón, tomándole del cuello y hacerlo entrar a usted. ¿Verdad que no? Usted vino solo, ¿verdad? Dios le trajo en gracia. Bien, fíjese lo que dice la Biblia. No por fuerza. ¿Sabe qué quiere decir? Y anótelo porque quiero que se le grabe. No por legalismo. Ahora que sos evangélico no podés ir al cine, no podés ir a la plaza. Ay, ¿por qué no me quedé como estaba antes? Líbrate del legalismo, hermano querido. Cristo te alcanzó en gracia para hacer lo que debes, no lo que quieres, lo que debes. ¿Se entiende? La libertad en Cristo te ha traído esta mañana. ¿Verdad?
La libertad en Cristo te ha enseñado que llegar y estudiar la Escritura le hace bien a tu alma. Acuérdate, y esto uno se lo dice a un mexicano y claro que lo entiende. El cuerpo come. ¿Y ustedes cómo comen, mi querido? Desayunan, almuerzan, merienda, cena, y si no se acuestan, vuelven a comer. Por favor, mis queridos, el alma come Biblia. Y si no le das Biblia, se muere de hambre. Es raquítica tu alma y la mía si no comen Biblia. El alma no come otra cosa. Mira mi cuerpito. Él se alimenta bien. Hay del refri en casa. Y si está yo, ni peor. Ahora, y el alma, mis queridos, come Biblia. Y si no le das Biblia, se queda con hambre. Mira lo que dice tu Biblia, por favor. Allí, no por fuerza, sino por voluntariamente, no por ganancias deshonestas. Ay, hermano querido, escucha bien. ¿Sabes cuál es la ganancia deshonesta? Hermano, no vino a la iglesia. ¿Por qué no vino? Está en pecado. Si no viene, un rayo del cielo va a caer sobre su cabeza. ¿En qué parte de la Biblia usted lo encuentra? La Escritura le va a enseñar a los hijos de Dios, no dejéis de congregaros como muchos tienen por costumbre. Primer cumplimiento, el año 70, la destrucción de Jerusalén. Hebreo fue escrito en el 69. Entonces, los judíos que se iban de Jerusalén, claro, ya no tenían la posibilidad de congregarse en Jerusalén, pero debían congregarse en grupitos donde estuvieran. La carta llega para decirles, no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre, porque muchos habían dejado el templo. Muchos habían dejado de congregarse por la persecución. Más cuando veis que aquel día se acerca. Año 70, Jerusalén destruida. Primer cumplimiento. Segundo cumplimiento, mi querido, Cristo viene. Yo quiero que me encuentre congregándome contigo. Que nos encuentre juntos, disfrutando la palabra. Esa es una iglesia sana, que tenga pastores, hombres de Dios que respeten la palabra, respeten la oveja, respeten la decisión de la oveja. Que seamos bíblicos al conducir, el cuidado, la ternura. ¿Sabes? El pastor de las ovejas, cuando una oveja daba a luz y la oveja rechazaba a su corderito, el pastor tomaba el corderito y lo llevaba con él. Y esa noche el corderito dormía con el pastor. Y al día siguiente, cuando el pastor despertaba, la oveja había vuelto en sí. A veces volvemos en do, en re, en fa, no en sí. Volvía en sí y aceptaba a su corderito, pero el pastor había tenido que intervenir. A eso nos llama Dios, al cuidado de eso. Ahora fíjese su Biblia, no por ganancias deshonestas. Y recién te dije, ¿por qué no viniste? ¿Cómo es que no te congregas? Sabes, hermano querido, a veces, y va a sonar duro lo que voy a decir, pero quiero que se le grabe. Vuelvo a repetirle, va a sonar duro. Pero a veces anhelamos que esté más tu ofrenda que tu presencia. Y no es así, mi querido. Yo lo que necesito es que tú te congregues, que nos podamos ver. Y si Dios me da una ofrenda para traerla, la tengo que traer y dársela al Señor. Pero cuidado en el corazón de aquellos que habite el hecho de decir, los hermanos no vinieron, no trajeron su ofrenda. Fíjese lo que dice, no por ganancia. Cuidado, mis queridos. Que Dios nos dé sabiduría y entendimiento para amar las almas. Esa es una iglesia sana. Y quiero acelerar porque el tiempo se me va y yo no quiero cansarles a ustedes. Una iglesia sana no solamente tiene pastores guiados por el Espíritu Santo, sino una iglesia sana trabaja como cuerpo, en segundo lugar. Usted y yo tenemos que trabajar como cuerpo.
¿Qué quiere decir? En el lugar que Dios a usted le alcanzó, usted se tiene que desarrollar. Entonces la pregunta cae por su propio peso. Hermano, ¿cuál es su don? No me lo diga a mí. Piense. ¿Sabe por qué? Porque en esta iglesia, si usted se congrega aquí, yo quiero verle desarrollar su don. Maestra de escuela dominical, llegará la hora en que no tienes que estar acá, estarás allá. Enseñadores, exhortadores, llegará el día. ¿Saben qué? Ovidio no es adorador del púlpito. Si Dios te regaló el don de enseñanza y exhortación, quiero escucharte. ¿Se entiende? La iglesia necesita escucharte. El pastor no siempre tiene que estar acá, porque a veces alimentas allá, en una charla personal con la persona que necesita una conversación privada contigo. Y los que tengan don de exhortación y de enseñanza, yo les voy a pedir, por favor, varones queridos, dinos, Dios me regaló este don. Bien, ¿sabes para qué? Quiero escucharte y quiero verte crecer. ¿Por qué razón? Porque la iglesia vive de cara al tribunal de Cristo, ¿o no? Y sabes, mi hermano, si Dios te regaló el don de exhortación y de enseñanza y tú no lo pones en práctica, el problema no lo voy a tener yo. Lo vas a tener tú cuando te enfrentes al tribunal de Cristo y digas, Señor, estuve 20 años en la iglesia, nunca tomé una reunión. Número uno, quizás la culpa es del pastor, porque no supo dar lugar. Pero te estoy diciendo que quiero darte lugar. Quiero escucharte. Entonces ahora la responsabilidad está en ti de decir, hermanos, Dios me ha dado este don, quiero desarrollarlo. ¿Por qué razón? Vuelvo a repetirte, quiero que llegues al tribunal de Cristo y te puedas gozar delante de Él porque utilizaste tu don. Amén. Mire su Biblia, 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12. Son pasajes que hemos leído, pero que sí que le hace bien a nuestra alma volverlos a leer. Mire lo que dice. 1 Corintios 12, 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Qué quiere decir la Escritura? Que tú tienes un don como mínimo, yo tengo otro, el otro tiene otro, y cada uno tiene su don, hombre, mujer. ¿Se entiende? He escuchado en mensaje hombres decir, las damas nunca pueden tener don de exhortación y enseñanza. Yo no sé qué Biblia leen, mi querido. En el pastorado de nuestra iglesia, iba a la reunión de señoras y señoritas a escucharlas. Ahí camuflado, ¿no es cierto?, en la parte de atrás para no ser molesto. Tremendos sermones en la reunión de señoras, de señoritas, escuela dominical, actividades de niños, mujeres que desarrollaron sus dones para el beneficio de la obra de Dios. Y de repente estás acá en este salón y decís, bueno, yo ya tengo tantos años, ¿qué actividad voy a hacer yo? ¿Sabes qué dice la Escritura? Que las hermanas mayores deben enseñar a las hermanas jóvenes ¿a qué? A amar a sus esposos. ¿Sabe qué quiere decir? Que las hermanas jóvenes tienen que aprender a amarlo al esposo. Y de repente ellas te van a decir, yo ya me casé, yo ya sé amarlo. Tienes que aprender. Y las hermanas mayores en la iglesia fueron dejadas para que ella te dé ese consejito que necesitas. Para que bajes la guardia y dejes el combate en el hogar, sino que disfrutes de tu hogar en la gracia de Dios. Las hermanas mayores en la iglesia están dejadas para que ellas enseñen a las hermanas jóvenes a amar a sus maridos. ¿Le gusta o no? Pues hágalo. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Mire su Biblia, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Mire lo que dice su Biblia.
Primera Timoteo, capítulo 4. Mire lo que dice. Versículo 13. Dice, entre tanto que voy, le dice Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación y qué? Y la enseñanza. Es un anciano apóstol diciéndole a un jovencito, entre tanto que voy, ocúpate en qué? En la lectura. No podés enseñar si no te preparas, querido. Ocúpate en la lectura. Ahora, mira lo que dice, la exhortación y la enseñanza. ¿Por qué? Escucha, una iglesia sana tiene pastores guiados por el Espíritu Santo, número 1. Número 2, trabaja como cuerpo. Pero número 3, tiene fundamentos bíblicos. Acá las cosas se hacen como yo digo. No, querido, no sirve. Eso es querer obligar a la gente a hacer lo que yo quiero. Ya salí de la esclavitud del pecado para esclavizarme de ti. No. ¿Me sujeto a la palabra? Sí. Para librarme de esa religiosidad infructífera. Entonces, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, escucha, Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, ocúpate en la enseñanza, entre tanto que voy. ¿Qué le está diciendo? Timoteo, quiero que la iglesia tenga fundamento firme, que conozca su Biblia. Y yo tengo que trabajar, y usted también, en el fundamento de la enseñanza bíblica en casa. Como escuchábamos en parte de la escuela dominical esta mañana, tengo que trabajar en mi casa. Tengo que enseñar Biblia en casa. Y cuando llego a la iglesia, disfruto con mis hermanos de lo que Dios en gracia me regaló en casa. Por esa razón hablo de fundamento bíblico. Mire su Biblia, por favor. 1 Corintios capítulo 12. Perdón porque volvemos para allá, pero mire su Biblia. 1 Corintios 12, versículo 5. Mire lo que dice Pablo. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación. La manifestación es el don en actividad. La manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, otro fe por el mismo Espíritu, otro don de sanidad por el mismo Espíritu, otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, a otros interpretación de lengua. Presta atención, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular. Eso es soberanía. Y tú dices, yo sé que estás pensando, ¿y el don de profecía? ¿Y el don de sanidad? ¿Y el don de lengua? Mis queridos, hay dones en la Biblia fundantes y dones manifestantes. Los dones fundantes son los que acompañaron al nacimiento de la iglesia. Ahora, escucha bien. ¿Dios puede hacer milagros hoy si lo quiere hacer? No escuché. ¿Dios si quiere hacer milagro hoy lo puede hacer? ¿Alguien puede decirle a Dios, no, ya no está en vigencia ese don? Si Dios lo quiere hacer, ¿lo puede hacer? Entonces, ¿sabes? Ten cuidado, tengamos cuidado al abrir la escritura y decir, este don ya no está en vigencia. Tenga cuidado, hermano. Yo sé que hay dones fundantes. Ejemplo, el don de lenguas. No son balbuceos de palabra que no se entiende, no, son idiomas.
Imagínese usted que, hermano, de repente usted empieza a hablar alemán y nunca aprendió la lengua y habla alemán y atrás hay alguien que nunca habló alemán y lo interpreta. Eso es un milagro. Bueno, ese es el don de lengua. Fue el don que acompañó al nacimiento de la iglesia. ¿Por qué razón? Y les dije el otro día, cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, Pedro decía, claro, yo soy judío, ¿qué hago en la casa de un gentil? Para nosotros es inmundo. Y cuando Pedro comienza a hablar, todos los que estaban alrededor de él, gentiles, comenzaron a hablar en lengua. ¿Qué supo Pedro? Que habían creído, que el Espíritu Santo había venido sobre los gentiles también. ¿Se da cuenta que es un don que acompañó al nacimiento de la iglesia? Si hoy tuviéramos que decir no está en vigencia, ¿por qué? Porque ya se cerró el canon. Ya tenés la Biblia completa. Ya no hay necesidad de que se levante un profeta y te diga, Dios me ha dicho. No, mire, Dios me va a decir lo que está acá. ¿Y es verdad que muchas veces lo que está acá no te gusta? Claro que sí, seamos sinceros. No me gusta lo que Dios me está diciendo acá, pero mi hermana, mi hermano querido, usted vio lo que hacía con su bebé cuando no quería tomar el medicamento. Sea sincero, ¿qué hacía? Y le hacía el autito, y le hacía el avioncito, y cuando el bebé abría la boca, le metía. ¿Y el medicamento que hacía en el bebé? ¿No te gusta? Tómalo igual, querido. Te va a ser de bendición, me va a ser de bendición, nos va a ser de bendición, aunque sea duro lo que Dios esté diciendo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque Él sabe que su palabra le hace bien a mi corazón. Mire su Biblia. 1 Corintios 12. Ya se cansaron, ¿verdad? Ya vamos a terminar. 1 Corintios 12. Mire lo que dice el verso 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. ¿Sabe qué es eso, hermano? Comunicación de cuerpo. Relación de cuerpo. Él te colocó en el cuerpo como Él quiso. ¿Te gusta tu don? Y a veces miramos a los hermanos y decimos, ay, cómo me gustaría tener el don de exhortación. Sin embargo, lo único que me diste fue el don de servicio. Y cambias hasta la cara. Tú te preparaste para ser paracaidista y Dios te hizo buzo. Y tú le dices, Señor, yo quisiera ser ojo. Y Dios dice, no, te preparé para ser talón. Te encajan una media, te meten un zapato y te dejan ahí todo el día. Y llevas el peso de todo el cuerpo. Pero el que te capacitó fue Él, no yo. Sabes, la vida cristiana comienza a disfrutarse cuando comienzo a ser agradecido con lo que Él hizo acá adentro.